Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, hoy por su televisora del Táchira. Jueves 23 de agosto 2018, listos para llevarles esta entrega que se corresponde a la frontera, una economía viva, pero la estamos llevando a bajo la forma de diálogo, ¿no? En la sección diálogo, porque tenemos que hacer un balance muy minucioso, detallado sobre las medidas económicas recientemente anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Fidel, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Así es, amigos, efectivamente estamos desarrollando un seriado de programas para analizar, comentar, informar y orientar, por supuesto, sobre el tema de la reconversión monetaria y las medidas económicas que se han estado anunciando en las últimas fechas. Por eso hoy pues vamos a tener entonces un programa sobre este tema, no concretamente sobre frontera, pero sí de alguna manera con orientación internacional, pues queremos hablar sobre la visión internacional, cómo nos ven internacionalmente las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Y para ello tenemos un especialista en el área internacional con quien hablar y comentar sobre el tema. ¿Quién es nuestro invitado de este mediodía? Es el internacionalista Juan Guerra. Internacionalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de posgrado y de pregrado aquí en la Universidad Católica del Táchira. Ha estado en otras oportunidades aquí en el plató de Un Mundo de Economía. ¿Y quién mejor que él para venir a hablar sobre el impacto que tendrá o que tiene ya sobre todos los pronunciamientos, las reacciones que han habido en el ámbito exterior, en los mercados internacionales tras el reciente anuncio de medidas económicas? Juan, bienvenidos a una vez más a Un Mundo de Economía. Sabes que esta es tu casa. Darcy, gracias por invitarme. Fidel, otra vez gracias por invitarme. A ustedes por soportarme otra vez. Sí, la cosa transfronteriza no significa necesariamente que estemos hablando de 50 kilómetros que tenemos aquí al lado, de Cúcuta, ¿no? La cosa transfronteriza tiene que ver con la incidencia que tiene lo que ocurre en Venezuela con el resto de los países con los cuales nosotros hacemos entorno. Y fíjate, puede ser tan transfronterizo los países que hacemos entorno, los que sean vecinos nuestros, como los que estén más allá. Es decir, nosotros afectamos a España. Eso es correcto. Y nosotros afectamos a los Estados Unidos, no solamente a Trinidad y Tobago y a México, sino que a todo lo que tiene que ver inclusive algo o con cosas o con espacios muchísimo más allá de lo estrictamente fronterizo venezolano. Una relación de esa naturaleza tiene incidencia, sobre todo en el contexto de lo que vive Venezuela. Recuérdense que en este momento somos los protagonistas de excepción de una de las crisis humanitarias más espantosas de todos los siglos en el mundo. O sea, probablemente las invasiones bárbaras, con toda seguridad la migración producto de la peste negra en 1348 en Europa y el caso de Venezuela son un tema de naturaleza transfronteriza dura para el resto del mundo. Por supuesto que sí. Bueno, nosotros vamos a comenzar diciendo lo siguiente, que hay que reconocer que el presidente Maduro, cuando empezó a hacer el anuncio de estas medidas económicas, pues lo empezó muy bien, porque hizo referencia en cuanto habló a la disciplina fiscal y a la unificación cambiaria. Sin embargo, pues también hay algo que es importante hacer, aparte del balance general de cada una de estas medidas, porque cada una de ellas no fueron explicitadas lo debidamente posible y que cada una de ellas tienen unas características muy particulares. ¿Cuál ha sido la reacción de los mercados internacionales? ¿Cómo han sido interpretadas por parte de los países este anuncio de medidas del pasado viernes 17 de agosto? Bien coloquial. Por supuesto. Porque yo soy de los que me niego a discutir la agenda pública del gobierno venezolano, porque creo que no es agenda. Creo que es una serie de cosas distintas a agenda, ¿no? Son cualquier cosa. Pero aun cuando puedo hacer la concesión de hacer algún tipo de reflexión sobre eso, les doy no una primicia, sino un contenido que acabamos de ver mi mujer y mi hijo, que estuvimos ayer haciendo compras en Cúcuta. En los últimos 8 días, y en esos 8 días está el parámetro de las medidas anunciadas por el señor Maduro, el bolívar frente al peso se devaluó 25%.
Y sigue bajando. Y sigue bajando. El bolívar. Entonces, yo me niego, insisto, a hablar de las medidas venezolanas con un contenido serio, pues creo que no lo son y creo que no lo tienen. Pero lo que sí les puedo decir es que efectivamente la lectura o visión que tiene el resto del mundo libre, o sea, no estoy hablando de China, ni estoy hablando de Rusia, ni estoy hablando de Turquía, ni estoy hablando de esos países basuras con los cuales nosotros hacemos conexión, es terrible. Ajá, tú has dicho que, claro, vas a hacer pronunciamiento, vas a hacer análisis, pero se va a dirigir a la audiencia de una manera no seria. Pero lo peor y lo más delicado que hay en todo esto es que se trata de un asunto muy serio, como es el descalabro que presenta la economía en la actualidad. Sí, pero como yo le decía a Fidel ayer por teléfono, pero es que no es culpa mía. No, yo sé, exacto, que el gobierno ni ustedes, señores. No es culpa mía, o sea, el que tiene que enmendar el capote es él, no yo. El que tiene que explicarle a la gente del país venezolano en su totalidad por qué desde hace 48 horas el venezolano no sale de sus casas es el gobierno, no yo. Eso quería yo preguntarte también, Juan. Evidentemente estas medidas han generado una mayor incertidumbre y pesadumbre en la gente. ¿Esto podría incrementar el ya notorio, difícil, gravísimo fenómeno de la diáspora venezolana? Estamos viendo de que le pusieron un grifo, le pusieron un torrente a buena parte de esa diáspora en el sur de Colombia. O sea, Ecuador ya se niega a manejarse con venezolanos sin pasaporte. Bien, seguiremos hablando sobre este punto, pero antes que nada debemos cumplir compromisos comerciales. Enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía con el internacionalista Juan Guerra. Así que no se parten, muy pendientes. Enseguida regresaremos. Y amigos, continuamos con ustedes en Un Mundo de Economía. Hoy estamos conversando sobre la visión internacional de las medidas sobre Venezuela económicas tomadas por el gobierno y estamos conversando con el internacionalista Juan Guerra. Para continuar con nuestra charla del día de hoy, vamos a ver primero en este momento un video de un reportaje de la cadena alemana Deutsche Welle del día de ayer, 22 de agosto, de cómo ve, por cierto, la televisión europea la situación venezolana. Adelante, director, por favor. Largas colas en Venezuela para poder sacar del banco los nuevos billetes del cono monetario. Pero para algunos la espera no resultó en mucho. Eso fue lo que sacó él. Ni un kilo de yuca compro con esto. $1 millón de bolívares, fui al banco. ¿Qué si hacemos con esto? Nada, ni un kilo de yuca compramos. Esto es una locura total. Para otros, el nuevo sistema sin 5 ceros es confuso. Todavía no me he adaptado al cambio. Por ejemplo, ahorita íbamos a comprar algo, me dijeron que eran 30 soberanos, no entendía muy bien, le dije que me explicara en bolívares fuertes porque no entendía cuánto eran 30 soberanos. Hoy deberían estar abiertos los negocios, pero solo unos cuantos están trabajando. Esta charcutería no se puede dar el lujo de cerrar, pues se dañaría su mercancía y tras día cerrado por la reconversión, hoy hay gran afluencia de clientes que temen un alza en los precios. Seguimos atendiendo al público con los precios que estaban ya acordados por el mismo gobierno, los precios soberanos, de quitarle solamente los 5 ceros a los precios del bolívar fuerte. Muchos locales no han abierto sus puertas, más por la incertidumbre ante las nuevas medidas que incluyen un incremento de los impuestos, la liberación del mercado cambiario y un drástico aumento del salario mínimo nacional, que por el paro nacional convocado por la oposición. Hoy Venezuela amanece con mucha incertidumbre, luego de las recientes medidas que ha tomado el gobierno nacional, por ejemplo, donde estamos aquí haciendo esta entrevista.
Bueno, ahí estaban viendo ustedes, el video por supuesto es más extenso y por razón de tiempo pues no lo podemos poder pasar completo. Sin embargo, ahí vieron pues cómo el mundo está haciendo reportaje de la situación humanitaria fundamentalmente en Venezuela. Ahora, profesor Guerra, después de ver todo esto, de este tipo de reportaje y conociendo usted las reacciones internacionales que se están generando en torno a las medidas en Venezuela, usted como internacionalista y conocedor de la dinámica económica internacional, ¿ve viable este programa de medidas económicas orientados supuestamente a recuperar la economía venezolana? Yo insisto, ¿no? O sea, yo es que como no tengo la bola mágica y mi nivel de entendimiento está muy por debajo de la profundidad del conocimiento del gobierno venezolano, me cuesta saber para dónde va esto. Lo que sí les voy a decir, y creo que lo sabemos, porque ya no hay nada oculto, como decía el viejo McLuhan en esta bola llamada mundo, es que una gran cantidad de países vinculados o afectados por la cosa de la movilidad venezolana se han puesto en máxima alerta. O sea, antes de que ustedes pusieran este video, dramático por cierto, estábamos comentando y estábamos conversando sobre la negativa por parte de Ecuador de seguir permitiendo el acceso a los contingentes, los enormes y desbordados contingentes venezolanos hacia su frontera desde Colombia. Recuérdense que Colombia es un paso franco, aparte de un país generoso y bondadoso que ha absorbido, que se ha tragado, según los cálculos extraoficiales, cerca de 1,5 millones de compatriotas que han salido espantados de este país. Es una especie de cordón de tránsito, de cordón umbilical hacia la vida y hacia las expectativas de otros países. Pero totalmente distinto a la capacidad de reacción que tienen otros países, como por ejemplo Ecuador y por supuesto Perú, y si seguimos bajando en el continente, o si vemos la cosa del lado sur, que está vinculado con Brasil, distinto. O sea, Colombia está en la obligación geoestratégica por parte de ella de comerse esta crisis hasta cierto punto, porque no olvidemos, el presidente Santos deja como legado al presidente Duque la formalidad y el compromiso de una Colombia moderna, adulta, que inclusive está tratando de tocarle la puerta a la OTAN. Eso le iba a decir. Ayer anunció el canciller de Colombia que Colombia no puede sola manejar la crisis humanitaria venezolana y su extensión al exterior. Con ese mensaje está diciendo que requiere apoyo. Claro, no, y lo está recibiendo. No puede sola, pero tiene que tragarse parte de la crisis, porque cualquier país OTAN tiene que estar en la capacidad de dar respuesta. O sea, así que el que no se la tiene que tragar y no tiene cómo tragársela porque es infinitamente menos capaz de hacerlo son los ecuatorianos. Pero Colombia tiene que comerse este lío, por supuesto, dosificado y con algún tipo de reacción insondable, impredecible todavía, porque si tú quieres trabajar y funcionar en las grandes ligas, te tienes que comportar como las grandes ligas. O sea, tú no te puedes poner a llorar como está haciendo Ecuador porque te entraron 5,000 venezolanos en un día. Tú te tienes que manejar y tú te tienes que administrar. Si tú quieres ser un país OTAN, un país primer mundo, el tercer país OTAN en América, tú te tienes que comportar como un señor grandecito. Y tu primer compromiso de señor grandecito es administrar este zaperoco, que entre otras cosas está produciendo las medidas. Interesante enfoque, ¿no, Darcy? Totalmente. Curioso. Bueno. Eso me llamaron. Claro, no, está bien, no, pero interesante el enfoque. Esto demuestra que el tema, pues, pique y se extiende, como se dice, creo yo. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos para nuestro tercer segmento con nuestro invitado, el internacionalista Juan Guerra. Ya venimos. Con más de un mundo de economía por aquí por su televisora del Táchira. En este mediodía nos acompaña Juan Guerra, internacionalista, profesor de pre y posgrado de la Universidad Católica del Táchira. Bien, es puntual destacar que el presidente Maduro llega tarde
a un proceso de saneamiento profundo de la economía nacional, sobre todo teniendo en cuenta que presenta severas restricciones para levantar el financiamiento en el exterior, es decir, el levantamiento de capital en el exterior. ¿Cuál es el impacto de estas medidas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde fueron medidas muy generalizadas, donde no tocó puntos muy precisos que se correspondan a políticas de lo que es corrección de distorsiones macroeconómicas? No fue muy puntual, inclusive medidas que riñen mucho con la lógica económica, medidas que fueron también inconsultas. Bueno, forma parte de la estructura de este gobierno ese tipo de estructuras y de comportamientos, ¿no? O sea, claro. No nos vamos a dar así como que por enterados de que lo que se hace en materia de acciones públicas en este país son disparates. Uno arriba del otro y son incrementales. Lo que pasa es que los disparates y su acumulación generan unos niveles de tensión parecidos a los movimientos de tensión telúrico. O sea, tú vas metiéndole fuerza y presión a una masa de tierra y en algún momento revienta. ¿Esto ha reventado todavía? No, pero tú mismo lo estás diciendo y tú eres una excelsa e importantísima economista y sabes que esto no tiene ni pie ni cabeza. Porque es que las medidas y las acciones de naturaleza pública en este país desde hace muchísimos años no tienen ni pie ni cabeza. Si lo tuvieran, habría una percepción colectiva de que las cosas funcionan bien. Y cuando tú tienes una percepción colectiva de que las cosas funcionan bien, la gente no se va corriendo. Ni se encierra. Ni se encierra en sus casas. O sea, si yo siento que tú me tratas muy bien en tu casa, Darcy, yo me voy a tomar todo el café y te voy a comer todos los chocolates que tienes en la nevera. Pero si yo siento que tú me estás tratando a las patadas, que te estás metiendo conmigo, que te burlas de mí, que te metes con mi mujer, que te metes con mi hijo, yo voy a buscar la manera de salir corriendo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. La gente se está corriendo, está siendo espantada. ¿Por qué? Por una serie de cosas que ellos llaman medidas, que no son otra cosa que un intento de disparate para darle alguna coherencia, alguna respuesta a una serie de situaciones que ellos mismos han creado. O sea, aquí lo que estamos es simplemente cosechando la dinámica de destrucción profunda y masiva de factores y valores y sectores totales de la producción venezolana. O sea, aquí no se produce, aquí no se construye, aquí no se elabora, aquí no hay perspectiva de futuro, de posibilidades, bajo este esquema y bajo este régimen y bajo esta dinámica de visión, y por eso es que la gente se está yendo, Darcy. Entonces, cuando la gente se está yendo, es la parte que a mí me toca mirar, se está yendo a crearle problemas a otras gentes. O sea, ya nosotros lo conversamos la última vez que estuvimos juntos, y era que el tema del desbordamiento humano venezolano está llegando y ya ha llegado a unos niveles tan gigantescos que son inmanejables. Por favor, estamos hablando de un desaguadero de un país. Sí, ya vamos a unos 6, 7 millones de venezolanos fuera del país. Y la otra vez tú apuntabas algo que si lo pones porcentualmente es dramático. Estamos hablando casi el 35, el 40% de un país que se ha ido. Lo estamos viendo cómo caminan en la frontera, cómo van con sus muchachitos, con las personas minusválidas en sus sillas de ruedas. O sea, señores, nosotros estamos en un momento en el cual Venezuela está dando un ejemplo, una demostración de miseria colectiva de unas magnitudes bíblicas. Yo creo que lo más cercano que tuvimos o que vio esto la humanidad fue el Éxodo. Ahora bien, Juan, soluciones. ¿Cómo se recuperaría la economía del país y las condiciones de vida sociales y humanas del venezolano? ¿Dónde ves tú la clave? No nos caigamos a cuento ni me pongan a estar diciendo lo que muchísimas personas saben que yo puedo decir. La única solución que tiene esto es un cambio de gobierno. O sea, para que venga una gestión completamente distinta, que aparezca un gobierno de verdad, que construya políticas públicas basadas en un paradigma de país que sea totalmente diferente a que no se engañe en cuentos de caminos, de socialismo del siglo XXI, de una cantidad de cosas que realmente no han funcionado para nada y que han demostrado en los últimos 20 años que son
totalmente inservible, y esa es la única forma no solamente de parar el desaguadero, sino de buscar la manera de recuperar lo mucho que se nos ha ido, que mucho de ello vale muchísimo la pena. Excelente. Juan, muchísimas gracias por tus opiniones. Quedamos cortos de tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre nos pasa. Bien, amigos, de esta manera concluimos nuestro programa por el día de hoy. Están invitados para mañana. Tenemos aquí con nosotros un emprendedor para conversar, por supuesto, de su desarrollo. Bien, amigos, y de esta forma hemos culminado el programa de este mediodía. Nos queda decirles que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan todos una feliz tarde dentro de lo posible. Buen provecho.